¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Encantados de estar una semana más aquí acompañándoles en Otras Miradas, porque como dice el nombre de este programa, vamos a poner otra mirada diferente a estas calles que habitualmente recorremos. Cuando pasamos por el casco histórico, siempre, bueno, acompañados de las prisas, no nos paramos a pensar, pues fíjense que esas calles fueron escenario de un capítulo muy triste de nuestra historia. Vamos a hablar de la Guerra Civil a través de uno de los mayores expertos con el que aprendemos muchísimo y ya, bueno, pues un amigo de la casa que es Carlos Vega. Carlos, buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me das la razón en esto que estoy diciendo, que siempre que hablamos contigo nos enseñas a mirar el Toledo de otra manera, Sí. porque vamos siempre con las prisas en nuestro trajín diario y, hombre, quizá no es que haya que estar constantemente, ¿no?, recordando este momento tan difícil, pero impacta, ¿no?, pensar que esas calles fueron ese escenario tan tremendo. Sí, calles y plazas por las que pasamos a diario, Claro. o que salimos por la noche a cenar y hace 88 años estaba produciendo otra cosa que era imposible estar en ese momento ahí. Sí. Y se nos olvida por el trajín del día a día, pero gracias a la fotografía y a los vídeos de la época podemos volver atrás y analizarlo y estudiarlo. Bueno, la razón por la que Carlos está aquí es un descubrimiento. Vamos a poner en contexto a todos los que nos siguen, que ya damos por hecho que te conocen porque Ya. nos encanta llamarte, porque aprendemos muchísimo siempre escuchándote. Luego hacemos referencia a estos más de 10 años de trabajo desde que abriste un blog y lo que se convirtió, bueno, lo que era una afición se ha convertido en tu trabajo, Sí. ¿verdad? En esa investigación Eso es. en torno, pues, a la fotografía, a ese periodo de la Guerra Civil aquí en Toledo. El blog es Toledo GCE. Para los que no lo conozcan, que creo yo que serán muy poquitos. Bueno. Bueno, luego hablamos de otros hallazgos, pero vamos al último, que me parece especialmente relevante. Hoy vamos a hablar mucho de Robert Capa, de Gerda Taro también, Sí. de esta pareja de fotoperiodistas que tuvimos aquí en la ciudad de Toledo, pero hasta este momento no contábamos con una fotografía de Robert Capa aquí en Toledo, que le sitúa en el año 1936. Sí. No se conocía ninguna fotografía que se le vea a él, Que se le o sea, vea. que sea de otro fotógrafo y justo él aparezca. No es el protagonista de la fotografía, sino que está fuera un poco de escena, pero es la primera vez que le vemos en Toledo y seguramente sea la primera vez de cuando él está en España que se le ve también de cara, Sí. es la primera vez. Sí. Hay otra que está de espaldas, o bueno, es una hipótesis en Cerro Muriano, días antes de venir a Toledo, pero está de espaldas y no al 100% se puede confirmar, aunque sí lo parece, pero que se le vea la cara por primera vez en España y en Toledo es aquí en el Museo de Santa Cruz. En el Museo de Santa Cruz. Luego hablamos un poquito más de él, que fue un lugar importante, ¿no? Sí. Para situar también en el contexto. ¿Qué supone este hallazgo? Porque sé que la fotografía ya la conocías, pero el descubrimiento se ha hecho ahora. Sí, el descubrimiento fue identificarle fue hace un mes y medio justo, y yo justo me habían invitado además al Congreso Internacional de Robert Capa en la Memoria de Europa en Madrid, para hablar sobre las fotografías que había identificado de él a lo largo de estos años, hechas por él y ella en Toledo, y justo dije, bueno, pues tengo que decirlo aquí en el Contar algo Congreso, importante. porque había gente importante y era como, él marcaba un antes y un después también a mi labor de investigación. Pero la fotografía sí que es conocida en Toledo y a nivel de fotografía de la Guerra Civil, porque pertenece a la colección Vincent Doherty. Mira, la estamos viendo ahora. Es esta fotografía en el patio de Covarrubias y estas fotografías llegaron a Toledo, se donaron por parte de sus nietas al archivo municipal en el 2007, pero se donó en un archivo digital. Las copias originales se donaron previamente al Archivo Comarcal del Alt Penedès, en Cataluña, y sus nietas lo donaron allí porque el aviador Vincent Doherty, que era inglés, que él vino a luchar como voluntario en la Guerra Civil, no se sabe quién es el autor de las fotografías, pero él conservó estas copias originales, porque él sale ahí y sus compañeros también, sus compañeros aviadores. Sí. Cuando él muere en los 60, la familia se queda con esas fotografías y sus nietas, la familia les dice, estas fotografías tenéis que entregarlas a una institución española que las conserven y que estén disponibles para todo el mundo. Es en el 2007 cuando las entregan y se les da un contexto, se catalogan, pero falta datos. Para mí, por lo menos, me faltaban datos para la investigación que estaba haciendo en ese momento, quiénes eran esos aviadores que aparecen y qué fechas, más o menos, aunque se sabe 20-21 de septiembre, y dónde están y el recorrido posible que pudieron hacer esos aviadores. Al darle contexto a esta fotografía, al tener la copia positiva original, claro, las fotos digitales que están en el archivo municipal
se ven muy bien, pero justo está cortada la parte que sale él y no se le ve porque tiene menos calidad. Y en la copia original se le ve, investigando otra cosa y dije... Es él. Es él, o sea, yo dije, físicamente dije, vale, es él. O sea, se le ve de perfil y digo, bueno, el pelo, ese perfil que tiene es él. Yo, bueno, de esto que te esperas unos días, vas mirando, comparas fotografías de él. Claro, porque vas comparando fotografías de él, de esa época más o menos. Esos primeros planos suyos, ¿no? Para ver si cuadra. Comparas el pelo, de como en los años 30, esto es el año 36, 35, vas buscando fotografías para poder tener, aquí se ve claramente, por ejemplo, un poco el pelo, ¿no? Que se le ve ese pelo que tú dices. Como quería peinarse hacia atrás, pero tenía que tener el pelo muy duro y se le queda así como un poco el tupé, que está en la fotografía igual. Está del año 37, también es para verle un poco el perfil, esa nariz que tiene, la parte de las cejas. Yo le pasé la fotografía a amigos cercanos porque también con ayuda de gente que te diga sí o no, no solo tu percepción, sino la del resto. Al profesor Carlos Bizuete, que era amigo, y le dije que siempre hablamos de estas cosas, se la mandé y me dijo, es él. Es él. Y dije, bueno, pues ya está. Se lo dice el profesor Bizuete. Claro, y dijo, es él, y dije, bueno. Entonces voy a contextualizar un poco también, porque está él ahí, entonces tiene un poco más, que es en el patio de Santa Cruz. Él sabemos que tiene fotografías hechas en el patio de Santa Cruz, y la fecha, sabemos que él estuvo el 18 de septiembre, sí o sí. Sí. Pero esta fotografía, y yo siempre además he defendido que estuvo más días porque hay una fotografía de una miliciana en la calle Armas que también está grabada en vídeo, ese mismo momento. Sí. El que toma esas imágenes en vídeo es Roman Karmen, operador de cámara soviético, que la toma el 20-21 de septiembre, esas imágenes. Entonces, Capa está al lado, es el mismo momento, y digo, vale, pues entonces también está el 2021. Y si estas fotografías de la colección Vincent Doherty son 2021, es él. Claro. Está en el patio también. Porque no solo estuvo un día. Me encanta porque eres como fotógrafos un detective. Saben que tienen que estar más, porque ellos lo que quieren es captar la supuesta toma del Alcázar, que no se produjo. Ahí la voladura de la mina, el posterior asalto, pero los republicanos no toman el Alcázar. Los defensores del Alcázar consiguen mantener la posición y todos los fotógrafos y periodistas lo que quieren es tomar y hacer una crónica de que se ha tomado el Alcázar, y no es así. Claro. Capa y Taro también quieren hacer esas fotografías porque saben que a nivel internacional esas fotografías van a tener mucha importancia. A nivel en el extranjero, ellos trabajan para publicaciones francesas. Entonces, entre el 18 y el 21 ellos están aquí, estas fotografías y además las imágenes de Roman Karmen lo demuestran. Y al verla en el patio se va cerrando un poco cada vez más el círculo. Y se llega ya, ¿no?, a componer ese puzzle con todas las piezas. Las fechas y quiénes estaban y con quiénes trabajaron. Sí. Claro, fíjate, solo un apunte respecto a lo que decías. Hay que recordar lo importante que fue a nivel periodístico, ¿no?, cubrir ese momento, ese episodio de la Guerra Civil, el asedio al Alcázar. Además, que es verdad que nos explicabas justo antes de empezar la entrevista, ¿no?, la cantidad de fotoperiodistas que tuvimos aquí en la ciudad. Sí, o sea, los últimos meses que he trabajado más a fondo, los nombres, sobre todo, que siempre he querido darle la importancia a los autores, no solo al material y a la documentación, sino quién produce esto. Hay más de 60, 70 fotógrafos que vienen también acompañados con periodistas, con redactores, con escritores que escriben para esos periódicos, y tanto españoles como extranjeros, incluso los que llegan luego con la columna del general Varela, son decenas, o sea, casi 100 periodistas. Fotógrafos son 60, 70, pero periodistas son casi 100. Y están trabajando con ellos. Y te voy a decir, se ha cometido una injusticia con ellos, los hemos tenido ahí un poquito olvidados. Sé que tú haces una labor muy de reivindicación, además los conviertes en protagonistas de tu tesis doctoral, ¿verdad?, sobre el reporterismo bélico. Y yo creo que es muy necesario lo que estás haciendo. Sí, pues Robert Capa, al fin y al cabo, mueve muchísimo. Robert Capa y Gerda Taro, hubo el congreso hace poco, se está hablando de Robert Capa ahora, pero no solo están Robert Capa y Gerda Taro. El problema está que la guerra tapa a los fotógrafos españoles, los que ya tienen una trayectoria desde antes de la guerra, desde los años 10, años 20, son la segunda generación de reporteros gráficos, Alfonso, Marín, Díaz Casariego, y esa gente, cuando acaba la guerra, por desgracia se les tapa, se les presiona para que no puedan ejercer más, se les prohíbe ejercer la profesión de reporteros gráficos. Muchos consiguen mantener a lo mejor el estudio, como es Alfonso, el estudio Alfonso, la familia Alfonso,
continúan esa labor de fotógrafos, pero a nivel fotografía de estudio. No ejercen nunca más de reporteros gráficos. Alfonso es el fotógrafo por excelencia español y no pueden ejercer. Incluso Moscardó en el año 40 le pide a Alfonso hacerse unos retratos en su con estudio. la firma Alfonso, en las ruinas del Alcázar. En las ruinas del Alcázar. Que Moscardó le dice además, ¿cuántas veces pensaste tú, Alfonso, que me ibas a retratar saliendo del Alcázar con los brazos en alto? Claro. Porque Moscardó está dentro del Alcázar y Alfonso está fuera haciendo fotografías. Fotos, claro. Entonces, pero Moscardó pidió hacer fotografías porque le faltaba un retrato de los Alfonso en las ruinas del Alcázar. Pero esos fotógrafos, la mayoría, no pudo ejercer. Marín, y además tuvieron que destruir su archivo fotográfico o esconderlo. Gracias a que lo escondieron y se salvó, tenemos esas imágenes. Porque las de Robert Capa y Gerda Taro están en el extranjero, consiguieron irse de España y consiguieron llevarse el material. Pero los españoles tuvieron que o destruirlo o esconderlo durante décadas, porque era un problema para ellos. Claro, claro. Por eso aprendemos tanto escuchándote, ¿ves? Gerda Taro, vamos a hablar de, pues de otra injusticia, porque quizá ella fue pareja de Robert Capa y fue siempre, permaneció a la sombra. Y ella estuvo aquí como él haciendo fotografías cubriendo el conflicto bélico. Sí, ellos llegan en agosto del 36 y al principio firman los dos bajo el seudónimo Robert Capa. Ellos trabajan con sus cámaras y ellos distribuyen las fotografías con el sello Robert Capa, que es un seudónimo comercial, es una firma comercial. Entonces, que cuando ella se independiza ya como Gerda Taro, ella su nombre real es Gerda Poril, pero se crea su seudónimo también para firmar. Cuando consigue independizarse de la firma Robert Capa, ella a partir del 37 firma más como Gerda Taro, en el 36 también, pero a partir del 37, cuando además está demostrando tener una solvencia profesional enorme y se ve que tiene una capacidad para hacer fotografías muy importantes, ella muere en el frente, en la batalla de Brunete, en julio del 37, y muere en una retirada republicana, se la homenajea, es muy conocida en París ya, pero empieza la Segunda Guerra Mundial y ahí es cuando se la tapa por completo. Y durante décadas siempre ha quedado en el olvido prácticamente. Capa incluso se catapulta mucho más. Sí, mira, esta es una imagen. Esta es una de las que hizo ella, porque tiene el sello Robert Capa, pero en un lado ha escrito a mano Foto Taro. Claro. Que es esta fotografía de la calle Ciudad. Claro, esto también no es una foto bélica, también choca. Ellos también, cuando llegaron a Toledo, seguramente se quedaron fascinados con la ciudad, aunque estuviera en guerra la zona del Alcázar y Zocodover, pero ellos se movieron por la ciudad. Entonces tiene lógica que hagan fotografías de la catedral que no tienen nada que ver en el momento, pero hicieron esa fotografía, que todo el mundo hace esa fotografía de la catedral en la calle Ciudad. Pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial se tapa, Capa incluso hace las fotografías en desembarco de Normandía, es el primero que desembarca. Obtiene mucha más fama, ya es famoso por la fotografía del miliciano en espejo, por la revista Life, pero él desembarca el 6 de junio con las tropas, es el primero. Aparte que esas fotografías se queman, él envía las fotos con las lanchas de vuelta a Inglaterra, cuando las van a revelar los negativos se queman y solo se salvan 11, que son las famosas 11 fotografías de Capa, que está haciendo las fotos desembarcando, que no tienen... se ve la tensión y el miedo porque se ha identificado incluso a uno de los soldados norteamericanos que sale. Pero Capa sigue, incluso él muere también en Indochina. También eso le lanza más todavía el estrellato. O sea, es como siempre, una estrella del rock muerta vale mucho más que yo. Pues que es muy reconocido, evidentemente, ese mérito, vivir así. Ojalá no hubiera muerto. Gracias a ellos podíamos saber lo que ocurrió. Claro, gracias a que mantuvieron el legado fotográfico. Pero Taro quedó unos tuvieron más fortuna que otros. Y en los últimos 15 años, 20 años, se está otra vez recuperando su figura, se ha hecho la biografía, pero todavía queda con Gerda Taro. Pero siempre lo digo y lo dije el otro día, es que sin Gerda Taro no hay Robert Capa. Siempre dices esa frase. Es imposible comprenderlo, la figura, toda la trayectoria sin ella. Sí. Venga, vamos a hablar de otros descubrimientos que te han hecho muy feliz en estos 12 años. En el 2013 es cuando abres el blog, ¿no? 2013 abro el blog y la primera de Capa y Taro identificadas es en mayo del 2000, un año después, mayo del 2014, que son las del Museo de Santa Cruz, con la foto del oficial Germán Madroñero. Claro, esa también saca una historia. Esa fotografía estaba catalogada como que estaba hecha en Madrid. Pero los soldados es esta fotografía. Claro, yo siempre dije, siempre me gustaba desde pequeño esta fotografía porque decías,
¿qué pasa aquí? Sí, ¿Qué está pasando aquí? Sí. Pero claro, en Madrid no hay guerra. Puede ser un palacio típico de Madrid o un edificio grande, pero no hay una guerra en Madrid. La guerra de Madrid está en la sierra, pero no hay en la ciudad. Pero ya me chocó cuando ya empecé a investigar sobre el asedio, el pañuelo que llevan algunos milicianos, que era muy típico de los asaltantes, los que asaltaron el Alcázar después de la voladura del Alcázar el 18 de septiembre. Y dije, bueno, esto tiene que ser Toledo seguro. ¿Pero dónde? Y cuando dije, bueno, un sitio grande, un espacio, también vi a la izquierda se vea como una figura más por encima, que está una escalera. Dije, esto tiene que ser un palacio o algo cerca. Y dije, bueno, voy a ver al Museo de Santa Cruz, que era la primera línea. Y según entra al Museo de Santa Cruz, llegas al patio de Covarrubias, te giras y ves esto. Y dijiste, y dices, vale, si es aquí, es que está. Está exactamente igual, a la derecha se ve la puerta además, que es la calle. Y dije, vale, es aquí. Vale, pues es Toledo. ¿Pero quién es y qué pasa? Claro, el que sale con los brazos en alto, en abierto, lleva la estrella de comandante, de guardia de asalto, con la insignia. Miré la relación de comandantes que había en ese momento y había dos, Emilio Torres y Germán Madroñero. Había una fotografía de Emilio Torres en prensa, no era él, y de Germán Madroñero también había de prensa, pero una fotografía hecha en el año 35, un año antes, en Barcelona, un acto de la Generalitat de Cataluña, y está él, y se le ve. Y dije, vale, pues es Germán Madroñero. ¿Qué pasa con este hombre? Que él era comandante de guardia de asalto, él se subleva en Barcelona, pero no le cogen, no le hacen prisión ni nada, huye. La sublevación se sofoca en Barcelona y él huye, y se va a Valencia. Y en Valencia le dicen, te están buscando los anarquistas porque saben que tú te has sublevado, y de Valencia se va a Madrid. No es como ahora, que es mucho más rápido una fotografía o las comunicaciones. Claro, él llega a Madrid y no le conocen. Y él dice, bueno, soy comandante de asalto y me pongo a disposición de la República, y le envían a Toledo. Claro, nadie sabe en Toledo que este hombre se había sublevado en Barcelona. Él comanda las tropas de asalto que van a asaltar el 18 de septiembre el Alcázar después de la voladura. Se divide en dos, zona sur y zona norte, y él comanda las tropas por el norte, desde el Museo de Santa Cruz y la parte de Zocodover. Claro. Cuando llegan los milicianos y los soldados republicanos, se está combatiendo en el Alcázar cuerpo a cuerpo prácticamente ya en algunas galerías interiores, llegan al patio y se está luchando, que bueno, no sabemos qué hubiera pasado, pero alguien da la orden de retirada porque la artillería republicana va a volver a disparar sobre el Alcázar. Y el que da la orden es Madroñero. Claro, los milicianos, al decir nuestra propia artillería va a disparar sobre nosotros, se retiran de esas posiciones que habían llegado en la fachada norte y en el patio incluso del Alcázar. Claro, se retiran y se pierden esas posiciones que a lo mejor a base de fuerza, de oleadas de gente, se hubiera llegado a tomar el Alcázar. Claro, nunca se sabe. Los defensores del Alcázar están bien posicionados, nunca sabremos qué hubiera pasado, pero esa orden se da. Hay un diario incluso de un guardia de asalto que se dice, no sabemos quién dio la orden, pero se perdió toda la efectividad del momento. Claro, el que da la orden es el comandante Madroñero. La hipótesis de la fotografía es que se está defendiendo del por qué ha dado esa orden, porque incluso pues, se ve la tensión en el que lo vemos en los rostros, las caras de ellos, el de atrás, de qué has hecho. Que no entienden, ¿no? Claro, incluso son oficiales de rango menor los que están. Y él no tiene por qué darles explicaciones. Él es un comandante y no tiene por qué dar explicaciones de la orden que ha dado. Claro, la fotografía, la original, está catalogada como interrogatorio a un policía republicano. Claro, Capa no sabemos, o Taro, no sabemos 100% quién la hizo, porque además la fotografía no es un posado, es una escena natural. Si nos fijamos, hay gorrillos delante. Él levantó la cámara y él dijo, aquí pasa algo, y levanta la cámara y dispara. Y claro, y capta ese momento, que está sucediendo así. Tampoco a lo mejor se podía defender un poco en castellano, pero no como discutimos nosotros fuertes, no. Él dijo, aquí pasa algo, y disparó la fotografía y ya está. Pero claro, sacar el nombre y el contexto de esa fotografía, ya no solo identificar que es Toledo. Esa fue la primera, hace 10 años. Claro, y dices, es que tiene lógica. Y dijiste, esto me gusta. Claro, no, aparte, pero dije, tiene lógica porque tuvieron que hacer más fotografías. No solo una, que se conocía solo una. Es que todo el mundo hizo decenas, ellos también. O sea, hasta la fecha van 11 o 12 ya de ellos aquí. De ellos, claro. Evidentemente, por lo que decía yo antes al comienzo de la entrevista, es que esto es verdad que empieza como una afición, que además esto te ha gustado siempre,
te dedicas a ello profesionalmente, pero es que lo vives, tal y como lo cuentas. Sí, es que te vas enganchando al final. O sea, y mira siempre, que son horas y horas, siempre me ¿no? ha gustado, pero te vas dando cuenta de que dices, hombre, aquí todavía queda mucho por investigar, claro. mucho. O sea, yo me he ido dando cuenta, a día de hoy sigo, y queda muchísimo por investigar, sobre todo de la parte de los reporteros gráficos, que es a mí lo que más me gusta. La parte bélica a lo mejor ya está más investigada durante décadas, lo que fue el asedio, la defensa y demás, pero esta gente que vino a trabajar y ese material, que en muchas ocasiones está disperso en muchos archivos e instituciones y descontextualizado, hay que darle un contexto. Claro, sí. Hay que buscar esa historia que hay detrás de la imagen, como decíamos también al principio, y este es un buen ejemplo el que nos has puesto, porque cada fotografía cuenta una historia y a veces hay que estar, pues eso, como decíamos antes, ¿no? Cuadrando las piezas del puzzle. Pero entiendo que también a nivel personal da muchas satisfacciones porque detrás hay una historia y hay unas personas que han vivido esa historia. Y me voy a otro de los descubrimientos, ¿verdad? Otra fotografía que tenemos por ahí, que tiene esa connotación especial porque ahí entra en juego un familiar, ¿verdad? Que te dice, oye, que esa foto, el que sale en la foto es mi abuelo. Sí, esa fotografía ya es la de un miliciano en la plaza de Zocodover. Ambos hacen fotografías con ella, supuestamente ella, con la reflex Corel, de película 6x6, y él con la Leica, y están haciendo las mismas fotografías. Es la misma escena, pero él está más cerca, es un contrapicado, tiene mucha fuerza ese tipo de fotografías en las publicaciones de época, que es esta fotografía. Sale un miliciano con su sombrero, su camisa, el fusil parece que lleva... Claro, al tenerla en digital no se ve, pero parece que hay una pegatina pegada en la culata del fusil, pero no pone nada. Al tener la fotografía en mayor calidad, se puede leer, o yo pude leer, Gonzalo Hernández de Mora de Toledo. Dije, es el propietario del fusil. Perder el fusil en la guerra es muy complicado, o sea, es un problema perder tu arma, y él personalizó su fusil. Claro, yo lo publiqué en el blog, tuvo repercusión a nivel de la prensa, Gonzalo, y en Twitter, como siempre, que siempre pasa en Twitter estas cosas, escribió un hombre que dijo, creo que no pone Gonzalo, pone Consuelo Hernández y es mi abuelo. Claro, al ampliar mejor dice, vale, sí. El Consuelo, que eso es muy habitual, ¿no? Yo pensaba Gonzalo porque Consuelo, pues bueno, es un nombre de mujer. Claro. No, es que no, ese es un problema también nuestro, que no, es que se daban nombres, era para ambos sexos. Entonces, Consuelo Hernández Rodríguez, de Mora de Toledo, era bodeguero en Mora, y su apodo era Cuquillo, y él era miliciano. Cuando él vino de Mora como miliciano a participar en el asedio del Alcázar, y luego, posteriormente, en el año 37, se alista en el Ejército Popular de la República. Cuando acaba la guerra es detenido, y en el año 41, creo, 43, no lo sé ahora, creo que 41, le fusilan. Claro, su nieto decía, es la única fotografía que tengo de mi abuelo, que tenemos, no teníamos una fotografía de él. Incluso me mandó una foto de su padre, del hijo de Cuquillo, y era exactamente igual. Claro, entonces cierras, ya no solo identificar, porque esa fotografía ponía que era Barcelona. Claro, en agosto del 36 no hay guerra tampoco, pero está por los sacos terreros, se ve unas letras que es Valderribas, son las barricadas de Toledo, está llena de estos sacos, que es de la fábrica de Valderribas, la fábrica de cementos. Incluso hay otras fotografías de esa barricada en la que puedes ver la posición de esa piedra y los sacos es el mismo momento. Incluso una de ellos está desde la calle Armas, pero incluso una de ellos más atrás, que se ve el Arco de la Sangre o parte, y ves que es Toledo. Entonces dices, vale, ya no solo identificar que es la fotografía hecha en Toledo, sino identificar al miliciano y ponerle su historia, incluso darle a su nieto una fotografía de él, que no lo conoció y no tenían fotos de él. Y no tenía ninguna foto de su abuelo. Claro. Y Robert Capa y Gerda Taro lo habían retratado en la plaza de Zocodover. ¿Esto es de lo más gratificante, historias como esta? Sí, porque no esperas que pase eso, claro. Una cosa es identificar el lugar, claro, ya te llevas la satisfacción y dices, bueno, vas añadiendo al legado fotográfico de Capa y Taro fotos de ellos en Toledo, vas sumando, pero ya sacarle nombre y la historia completa a un personaje que lleva 88 años olvidado en la fotografía, o sea, la fotografía se conocía, pero ni siquiera se sabía que era Toledo, y menos sacar el nombre. Claro, te quedas pensando y dices, es que le estás dando a un familiar
una fotografía, le estás dando... Y bueno, incluso tengo a Cuquillo, al miliciano, en 3 o 4 fotografías más de otros reporteros. Sí, que luego las has localizado. Claro, porque sale igual con la misma ropa, a lo mejor del mismo día o días después, pero él sale en un carro con unos niños montados y en otra en la plaza de Zocodover con otros guardias de asalto y le tengo identificada en varias. Sí. Y esto toca un poco el corazoncito, porque claro, estamos hablando de personas de carne y hueso que vivieron momentos muy, muy difíciles, ¿verdad? Y al final es como colarte en su historia, es un acto de justicia, porque evidentemente los tenemos olvidados. Fíjate estas pequeñas historias también. Pero claro, son momentos muy duros, ¿no? Los que tuvieron que hacer frente. Y claro, es que decíamos que pasó hace 4 días, hace 80 años. Es que claro, la familia es que, vamos, que son sus abuelos. Eso es, sí. Muchas veces me escribe gente preguntándome... Oye, sé que un familiar mío estuvo en Toledo. Ya yo primero les digo, mándeme una foto. Sí. Porque, no sé, tengo esa facilidad para reconocer a la gente y volver y tardan años. O sea, me ha pasado con mucha gente que me ha mandado fotografías y en el momento, bueno, no lo tengo, no lo sé, es complicado o no va a pasar, pero años después volver a escribirles y les digo, mira, está aquí. Y decir, vale. O sea, pero años, a lo mejor 5 años, 8 años, y dices, no, ya lo he encontrado. Porque me quedo con las caras y me quedo, y entonces se lo reenvío y están eternamente agradecidos, porque también es una cosa que ellos han oído, estuvo en Toledo o estuvo en tal sitio, pero no tienen algo que les... Pero si les identificas a un familiar en Toledo, da igual, aunque lleve un arma, da igual, pero ya identificarles ya es un primer paso y ellos incluso... empiezan a profundizar. Me ha pasado con familiares. O sea, mis abuelos eran de Mora y identificaban a mi bisabuelo en una fotografía en Madrid llevando víveres de Mora a Madrid. Madrid asediado en la guerra y llevan un camión con comida a los refugiados que están en Madrid. Y en el camión pone Mora, Socorro Rojo Internacional y uno de ellos es mi bisabuelo. Entonces me ha pasado con mis propios familiares. Entonces, si es satisfacción personal, para el resto intento ayudar en lo máximo que puedo. Es complicado en algunos casos. Mira, te voy a preguntar una cosa respecto a esto que me dices. ¿Eras un niño así atento a las historias que contaban los abuelos? Sí, yo siempre, o sea, mi abuela que era de Argés, siempre me contaba como ella que tenía 10, 11 años, cuando la batalla del sur del Tajo, cuando la ofensiva en mayo del 37 desde Toledo hacia el sur, claro, toman Argés. Y ella me contaba, yo todavía no tenía mucha idea de esto, era bastante más pequeño, pero ella me contaba cómo se tuvieron que ir andando y yo siempre me quedaba como... Porque les decían que vienen y se tenían que ir de Argés, se fueron hasta Casas Buenas andando. Y yo me quedaba así, luego cuando ya vas creciendo y ves la distancia que hay, que bueno, está relativamente cerca, pero dices, pero bueno, que se fueron con 10 años andando. Y ahora, años después, ya vas uniendo todas esas cosas, todas esas historias y te vas dando cuenta de lo que vivió tu abuela. Claro, a día de hoy tengo fotos, vídeos de Argés. Eso que me contaba lo tengo en vídeo y en foto y en testimonios y vas cerrando. No lo puedo hablar ya con ella, pero lo tengo un poco... Tengo ese recuerdo. Lo digo por eso, a mí me pasaba lo mismo. Yo recuerdo esos momentos en el que pues mi abuelo nos contaba, ¿no?, lo que vivieron, las dificultades por las que pasaron. Y ahora lo he hecho en falta en el sentido de, ojalá pudiera hablar ahora con él, ¿no? Claro, yo siempre y quizá tener una actitud más comprensiva. Eras niña, ahora de adulto, pues ver las cosas de otra manera y dices, cuánto dolor, ¿eh? Yo hace muchos años ya decía a gente que tenía familiares que habían luchado o incluso que pude yo entrevistar a... que lo hablamos ya, de que grabarles, porque se va a perder ese testimonio, por desgracia, pues se va a perder. Pero si lo grabáis... Y podemos tirar un poco para investigar. Claro, investigar. Y una historia lleva a otra y vas uniendo. Entonces, cada vez quedan menos, y ni incluso que eran niños, cada vez quedan menos, pues los años pasan. Pero yo pude entrevistar a 2, con testimonios de mi abuela también, pero a gente conocida. Incluso lo tengo y me lo han pasado. Gente que a lo mejor en los 90 lo grabaron y lo habían pasado a digital. Y dice, mira, te lo mando. Y digo, no, mándame lo que quieras, yo dispuesto a todo. Y es perfecto, porque vas uniendo, aunque digas, ¿tiene poca relación con Toledo? Bueno, a lo mejor va diciendo nombres que van uniendo, y me ha pasado con investigaciones, conocía a este, y al final los familiares te lo agradecen por ese sentido. Es que contaba esto,
las películas del abuelo. No, claro, es que al final del abuelo. Tienes razón con esas cosas. Sí. No se lo inventa, no lo exagera. Pues un merecido homenaje a este programa también a todos ellos. Sí. Así que habrá muchas más historias que contar, muchas más razones para llamarte. Y muchos más descubrimientos. Espero. Gracias, espero que sí. Bueno, pues Carlos Vega ha sido el protagonista de este espacio que espero que hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo. Y si se han quedado con ganas de más, echen un vistacito a su blog, donde van a encontrar toda esta información, Toledo GCE, y sigan en la pista como hacemos nosotros aquí en Canal Diocesano, que nos encanta todo lo que va contando también en redes sociales. Nosotros volvemos la próxima semana.